Bien, en esta mañana hay que agradecer alegremente a Dios por la vida y la salud, ¿no? Tanto de ustedes como la mía y del mundo entero, que todo salga bien. Bien, entonces en esta mañana vamos a trabajar con esa alegría, ¿no? Con esa emoción, con esas ganas, porque ya les decía que todo es un juego. El aprendizaje es un juego, entonces mediante juegos vamos a aprender. Ahora, las lecturas lo vamos a hacer mediante juegos. Ahora vamos a trabajar, ¿no?, sobre cómo los antiguos pobladores afrontaron los retos, ¿no?, y le dieron solución al mismo tiempo, ¿no? Ahora vamos a trabajar el curso de personal social y vamos a dar paso a las lecturas. Pero toda lectura, les decía, que tiene sus pasos, un antes, un durante y un después. Bien, si bien es cierto, entonces, antes de la lectura nos hacemos muchas preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de texto leeremos ahora? ¿Cuál será el título del texto? ¿Tendrá imágenes el texto? ¿Encontraré información para poder alcanzar mi meta? Bien, así una serie de preguntas. Entonces, ¿no?, retos que afrontaron los antiguos pobladores peruanos. Recuerda que los primeros pobladores de nuestro país tuvieron que pasar por muchos procesos de adaptación y conocimientos del espacio que habitaban. Uno más importante fue la domesticación de las plantas y de los animales. Al comienzo recogían todos los frutos que encontraban. Con el tiempo practicaron la recolección selectiva. Con el transcurrir de los años llegaron a dominar la agricultura, la ganadería, la arquitectura. De esta manera construyeron grandes ciudades. En este texto conoceremos algunas de esas poblaciones. Por ejemplo, una de ellas es la cultura nazca. En la costa peruana surgió la cultura nazca, en un territorio desértico, con poca agua, puesto que sus ríos son irregulares y de corto recorrido. Sin embargo, su población llegó a dominar y desarrolló la agricultura para satisfacer sus necesidades. ¿Cómo lograron contar con agua? Estas personas fueron extraordinarias buscando agua. Construyeron galerías, filtrantes y canales subterráneos, los cuales les permitieron hacer aflorar el agua subterránea para luego conducirla a una cocha o reservorio. Estas galerías fueron descubiertas con lajas de piedras y durmientes de madera de guarango quemado. Cada cierto trecho se abría un hueco hacia la superficie para que ingrese el aire y así el agua discurriera con facilidad. Estos huecos también servían para la limpieza y el mantenimiento de las galerías, aplicando de esta forma sus conocimientos en la hidráulica. Bien, para regar los campos de cultivo se distribuía el agua de las cochas mediante una red de canales abiertos. Con ello se logró ampliar su frontera agrícola y contrarrestar la gran escasez de agua. En la actualidad aún se utilizan algunos de estos canales subterráneos. ¿Sabes cuántos existen? Nada menos que 35 canales subterráneos. Entonces todavía existe en Nazca estos canales subterráneos. Bien, algunas culturas andinas preincas tuvieron que desarrollarse en territorios difíciles, a los cuales se adaptaron con éxito. Un ejemplo de ello es la cultura tiahuanaco.
¿Qué hicieron sus habitantes para manejar un territorio tan difícil? Tuvieron que trabajar mucho, no solo para controlar totalmente su área, sino también para asentarse en otros pisos ecológicos, es decir, ocupar otros territorios para explorarlos y dominarlos, con el fin de poner en funcionamiento una red de intercambios de productos agrícolas y ganaderos. El clima influyó mucho en sus actividades, por ello no eran las mismas en la época de las lluvias y en las épocas secas. En la época de lluvias, como en toda agricultura de la sierra, aprovechaban el clima cálido de la estación para cultivar la tierra y esquilar los camélidos. Los suelos del altiplano eran complicados, retadores para los pobladores en esta época. Por ello, para adaptarse, empezaron la técnica de los camellones. Para poder sembrar. ¿Qué consistía en rescatar tierras pantanosas? Defender las tierras de las inundaciones. Concentrar humus. Reducir el peligro de las heladas y conservar cierta cantidad de agua destinada a la irrigación o para mantener la humedad de los tiempos de sequía. En la actualidad, esta tecnología aún se mantiene en la agricultura de algunas comunidades del departamento de Puno, allí donde se desarrolló la cultura Tiahuanaco. Bien, pasamos al siguiente párrafo. En la época de seca, se trasladaba sobre los 4.100 metros sobre el nivel del mar. Ahí los rebaños buscaban. Estos no siempre eran naturales. En algunos casos los hacían las personas para cuidar la alimentación de sus animales. También aplicaron las técnicas para el procesamiento de alimentos, entre ellos la papa y la carne, a las cuales transformaron en chuño a la papa y en charqui a la carne. Respectivamente, en la actualidad, estas formas ancestrales permanecen como parte de la dieta alimentaria. Asimismo, estas poblaciones pudieron transmitir de una vida en aldea a una vida en las ciudades organizadas, con lo cual consolidaron la formación de estas. Una muestra de ellos es la cultura Wari, cuya población construyó edificios de vecindad con 6, 9, 15 e incluso 30 cuartos grandes, a veces de 2 y hasta de 3 pisos, alrededor de un patio central con poca comunicación en el exterior. La cultura Wari ocupó la parte central de nuestro territorio en una meseta con suelos poco profundos y pedregosos, la cual hacía que la tierra para cultivo fuera pobre, sin embargo, muy rica materia prima para la ganadería, las vicuñas, las alpacas, y esta servía a su lana para hacer sus telares, sus tejidos. El cultivo de algodón y la cerámica también sobresalió en la cultura Wari. La población Wari, al conquistar nuevos territorios, promovió la producción agrícola. Así construyeron terrazas agrícolas y sistemas de irrigación, con el fin de lograr una mejor adaptación. Bien, chicos, entonces hemos leído y vamos a desarrollar, acá hay 3 culturas, ¿no? La cultura Nazca, la cultura Tiahuanaco y la cultura Wari. Acá, donde yo les hablaba de los camellones, acá observan las plantas, ¿no? Entonces ellos hacían tipo camellones, ¿para qué?
para sembrar sus plantas, ¿no? Para sembrar sus plantas. Acá hay 3 camellones, ¿no? Observamos en la figura, ¿no? Acá colocaban las deposiciones de los elementos orgánicos. Acá también los nutrientes los fertilizaban en el fondo de estos camellones. Bien, acá como acumulaba y luego eso le servía a las plantas. Acá tenemos el sol, ¿no? El sol nos indica el día. Intensa irrigación solar. Bien, chicos. Entonces, este tipo también hacían ¿para qué? Para prevenir las heladas, ¿no? Bien, entonces ahora nosotros vamos a pasar al siguiente cuadro, ¿no? El cual vamos a desarrollar y nos va a ayudar con las 3 culturas que hemos leído. La cultura Nazca. La cultura Nazca dice, ¿qué retos han afrontado? ¿A quiénes benefició? ¿Por qué? Entonces, de acuerdo a la lectura que hemos leído, vamos a responder la pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿qué conocimientos o tecnologías permanecen en la actualidad y cómo pueden ayudarnos a afrontar los retos? Entonces, también de igual forma, lo encontramos en la lectura que hemos leído, ¿no? Estas 3 culturas, cultura Nazca, contestamos sus preguntas, cultura Tiahuanaco, respondemos las preguntas, y Huari respondemos las preguntas. ¿Y dónde lo encontramos? Les decía, acá. Por ejemplo, acá, en la cultura Nazca, acá está en esta lectura, ¿no? Voy a encontrar qué retos han afrontado. Entonces, ¿y a quiénes lo beneficia? A su misma población, ¿no? De acuerdo a la pregunta, yo respondo de la lectura. ¿Y por qué? Entonces también todo reto tiene un porqué de superación, ¿verdad? Entonces, cuando les llegue el cuadrito, las lecturas, la ficha, van a desarrollar. Bien, chicos, pero ahora también, como toda lectura tiene un antes, un durante y un después, ahora también me pide lo siguiente y voy a tratar de explicarles. Bien, chicos, ahora pasamos a colocar cuál es mi propósito de hoy. Mi propósito de hoy es explicar cómo nuestros antepasados resolvieron situaciones retadoras para vivir mejor. Identificar los conocimientos y las tecnologías ancestrales que aún se utilizan en la actualidad. Bien, chicos, entonces, como ya tengo mi propósito, bien, entonces voy a colocar mi propósito. El propósito de hoy es explicar a nuestros antepasados. Nuestros antepasados resolvieron situaciones retadoras para vivir mejor. Identificar conocimientos y tecnologías ancestrales que aún se utilizan en la actualidad. Bien, yo les he preparado un pequeño esquema, ¿no? Donde acá voy a tratar de identificar, explicar lo que me pide mi reto. ¿Cómo los antiguos peruanos afrontaron los retos y le dieron solución? Bien, acá tengo unos andenes edificados de los antiguos peruanos. Entonces, estos antiguos peruanos, ya les decía, ¿no? Sus retos afrontados fue la domesticación de plantas y animales, ¿no? Sobresalió en la agricultura, ganadería, arquitectura, textilería y la cerámica, ¿no? ¿Y cuáles fueron sus conocimientos, ¿no? ¿Qué técnicas usaron, ¿no? Si usaron la tecnología. Bueno, aplicaron sus conocimientos en la hidráulica. Construyeron galerías filtrantes, canales subterráneos, reservorios,
Al inicio hicieron aldeas, pero posteriormente, con el paso del tiempo, hicieron ciudades, ¿no? Grandes ciudades. Entonces, las técnicas que utilizaron, les decía, para la agricultura fueron, ¿no?, la construcción de camellones, y que utilizaron, ¿no?, lajas de piedras, utilizaron la madera, el huarango quemado, ¿no?, la conservación de humus. ¿Para qué? Para sus abonos, conservaban en esos camellones. La técnica de procesamiento de los alimentos también se dio en la papa. Ellos confeccionaron el chuño, ¿no?, de la carne, sacaron el charqui, y hasta ahora en la actualidad, ¿y de qué lo hacen el charqui? De la llama, ¿no? Entonces, hasta ahora en la actualidad, ¿no?, existe este tipo de alimentación para nuestros pobladores. ¿Qué beneficios dice que le trajeron, ¿no?, a los antiguos peruanos? Bueno, a todos los antiguos peruanos les benefició, ¿no?, en la alimentación, ¿no?, y en la producción de sus plantas. Todo lo que ellos se proyectaron, trataron de consolidar. Entonces, en la actualidad existen, ya les decía que existen 35 canales acá en Nazca, ¿no? O sea, todavía existen esos canales para poder irrigar las plantas, ¿no?, para su agricultura. Y hasta la actualidad también permanece, ¿no?, el procesamiento de los alimentos de la papa, ¿no?, del chuño, ¿no?, el procesamiento de la carne, el charqui, hasta ahora en la actualidad, y lo usan como parte de la dieta actual, ¿no? Entonces, este es un pequeño esquema como modelo para que ustedes en casa, cuando le llegan las lecturas, ustedes lean la lectura párrafo por párrafo y traten de armar su esquema, organizar, completar la tabla, ¿no?, en las 3 culturas. Ya les decía, cultura Nazca, cultura Tiahuanaco y cultura Huari, ¿no?, con sus preguntas, y me lo envían. Bien, chicos, hemos llegado al propósito, porque el propósito de hoy es explicar cómo nuestros antepasados resolvieron situaciones retadoras para vivir mejor, identificar los conocimientos, las tecnologías ancestrales que aún se utilizan en nuestra actualidad. Bien, espero que les sirva de algo y ustedes trabajen con esas ganas, porque dice, son retos positivos, y entonces uno hay que plantearse un reto, y los retos deben ser positivos siempre, y trabajar con esas ganas, con ese entusiasmo de siempre, porque el aprendizaje es un juego, y mediante las lecturas vamos jugando, y nos vemos, chicos.